El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Él les respondió: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, y a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y le lleva la palabra, y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Lo de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. La primera lectura nos da la continuación de ayer, y como acabamos ya con esta carta a los Corintios, donde acaba insistiendo en la resurrección de la que ya se hablaba ayer, y esta resurrección de los muertos, que es la glorificación y transformación, claro, en aquellos que han vivido la palabra de Dios. En el fondo viene a ser, el mismo tema de la parábola de hoy: ¿quién da fruto y fruto de vida eterna? Y esos que dan frutos de vida eterna son los que resucitan para la vida eterna. Y se nos da esta parábola conocidísima del sembrador que siembra la palabra, o sea, que siembra a Cristo. Es Cristo mismo el que es sembrado. Aquí juega con el doble significado de lo que es la palabra de Dios. Palabra de Dios es aquello que sale de la boca de Dios, su palabra, pero es que su palabra se ha hecho carne, habitó entre nosotros, y es Cristo. Cristo es la palabra de Dios. Por eso está hablando de Él mismo y de la acogida de Él mismo. Por eso dice en la respuesta qué significa la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Podría decir, soy yo mismo. Con todo lo que conlleva, con todo lo que es la aceptación de su persona y de lo que enseña y dice. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo, se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Aquí es curioso que en la parábola dice, y esto solo lo dice el Evangelio de Lucas, no lo dice ni Mateo ni Marcos, cuando nos dice que al sembrar algo cayó al borde del camino, lo pisaron. Lo pisaron es propio de este Evangelio. Y los pájaros se lo comieron. Está al borde del camino, no entra en la tierra, queda superficial, representa a aquellos que simplemente han escuchado la palabra, pero al momento pasan. Podríamos decir de alguna forma, son aquellos que, diríamos hoy, no solo no creyentes, sino aquellos escépticos, los que pasan absolutamente de todo, los que se mofan de la palabra de Dios, los que no les entra nada, los que están duros, no solo de oídos, sino que no hay nada que hacer, al menos en apariencia. Nunca se sabe después con la gracia lo que pasará, pero Jesús nos lo pone así: les rebota,
lo pisan, no puede dar fruto, matan la palabra. Después vienen aquellos que dicen que es un terreno pedregoso, pues hay piedras y tierra, hay poca humedad. Al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero en el momento de la prueba fallan. Y aquí se ve a tanta y tanta gente de nuestra generación, que sí, que tal vez durante un tiempo hicieron la primera comunión, tal vez creyeron durante un momento, pero enseguida sus padres les dijeron que solo hacían la comunión por los regalos, por la fiesta, pero que les importaba nada la fe, que no irían a misa, que a esto de confesarse era una estupidez, que no valía la pena continuar. Y a lo mejor durante un momento tuvieron fe, pero enseguida aquello se acabó. Tal vez digo, se quedaron con algún buen recuerdo, pero la vivencia de la fe no quedó. Quedó totalmente aquello muerto. Viene a ser estos. Al escucharlo reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan y se acabó. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Fijaos que aquí está hablando de muchos de nuestros cristianos de misa. Aquí ya se habla de gente que se llama cristiana, que es cristiana, que acepta la palabra de Dios, que se va formando, pero que junto a la palabra de Dios hay los afanes del mundo. Que si el negocio, que si las diversiones, que si lo que dirán, 10.000 cosas. No dejan de ser cristianos, aceptan la palabra de Dios, pero todas las demás cosas la van ahogando, son como zarzas que se ponen encima y no dejan dar fruto, por el que dirán, por 10.000 cosas. Y así esa planta cristiana queda sin madurar, y si no madura no da fruto. Y cuidado, que quiere decir aquí fruto de eternidad. Entonces, ¿qué pasa con esta planta que no llega a lo que Dios quiere de ella? Queda totalmente, no muerta, pero sin madurar. La planta está, pero no da aquellos frutos de vida eterna. No se puede presentar ante el Señor porque no ha dado los frutos que tenía que haber dado. Todavía está viva, pero como si no los tuviese. Es un poco aquello que después el libro del Apocalipsis dirá muy claramente. Parecen vivos, se creen que están vivos, pero están muertos. No están muertos, pero como si los tuviesen, porque no dan fruto. Y eso lo vemos en tantos y tantos cristianos que piensan que la fe es una cosa privada, que ellos ya creen, que sí, que a lo mejor van a misa el domingo, pero ¿y los frutos de la fe? ¿Y la educación cristiana de sus hijos? ¿Y los frutos de caridad? ¿Y el bien a hacer? ¿Dónde está? Y convencidos de que son gente muy buena y que hace mucho el bien, pero realmente lo hace a los ojos de Dios. Aquí está esta parábola de Jesús que nos pone este punto para meditar. Y dice que los de la tierra buena son aquellos con corazón noble, corazón generoso, que escuchan la palabra de Dios, la guardan dentro, la guardan aquí en el doble sentido del guardar. Quiere decir, la tienen y la meditan, pero a la vez le hacen caso. Es el doble sentido de guardar aquí. Y dan fruto, dice, perseverando. Aquí está este verbo curioso. ¿Cómo se da fruto? Con la perseverancia. Con aquellos que creen en medio de muchas dificultades y continúan haciendo el bien y poniendo en práctica el Evangelio, aun cuando se la jueguen, como hoy celebramos estos mártires coreanos, que se la jugaron hasta dar la vida. No hace falta dar la vida normalmente con la sangre, pero sí dar la vida en las cosas pequeñas de cada día que muestran realmente nuestra fe, sin dejarnos llevar pues solo por los placeres, los afanes de la vida, el que dirán, las amistades, los demás,
sino buscando vivir según la voluntad de Dios hacia nosotros.